Regulación por conmutación sin aislamiento. Configuración elevadora. Parte 3. Ejemplos. Ejemplo 1. Análisis de un diseño conocido. Ejercicio de ingeniería reversa. Determinar qué puede hacer un circuito cuyo listado de componentes y estructura se conoce. Características operativas a determinar. Se asume que el conversor está operando en estado estacionario en el régimen con corriente no interrumpida y dada la frecuencia, el ciclo de trabajo y la tensión de entrada, se determina en primer lugar el valor de la tensión de salida del conversor. Con el voltaje de salida y el valor de la resistencia de carga, se calcula la corriente DC de salida. El valor de la corriente de salida es también el valor de la corriente promedio en el diodo. Conocida la corriente DC de salida, se conoce la corriente promedio en la inductancia cuando el conversor ha alcanzado el estado estacionario de operación. La corriente promedio en la inductancia es también la corriente promedio entregada por la fuente de alimentación. Conocida la corriente en el diodo y en la fuente, se calcula la corriente promedio en el transistor. A continuación, se calcula el valor del rizado en la corriente de la inductancia. Conocido el valor de la corriente promedio en la inductancia y el de su rizado, se calcula el valor mínimo de la corriente en la inductancia y se compara con cero para determinar si el circuito efectivamente opera en el régimen con corriente no interrumpida en la inductancia, CCM. El margen, en este caso, es 1 amperio. Se cumple con la hipótesis de trabajar en el régimen CCM. Por último, se calcula el rizado de tensión en la salida, que en este caso resulta ser el 0,4% de la señal de salida. Ejemplo 2. Diseño de un conversor elevador para cumplir con unas especificaciones requeridas. Dado el valor del voltaje de salida y los valores mínimo y máximo de la tensión de alimentación, se procede a calcular los valores mínimo y máximo del factor de reducción de voltaje K. Con el valor máximo de la tensión de entrada, se calcula el valor mínimo del factor de reducción de voltaje, Kmin, y con el valor mínimo de la tensión de entrada, se calcula el valor máximo del factor de reducción del voltaje, Kmax. Conocidos Kmin y Kmax, se comprueba en el nomograma de amplificación versus factor K si ambos valores se pueden emplear trabajando con el modelo ideal. Se comprueba que es posible, aunque Kmax se acerca al límite. Dada la corriente de carga, constante en este caso, y los factores Kmin y Kmax, se calculan los valores máximos y mínimos de la corriente promedio en la inductancia y, con el valor mínimo, se calcula el valor de rizado crítico que marca la frontera entre los regímenes de operación sin corriente interrumpida y con corriente interrumpida, que en este caso es igual a 2 amperios. En primera aproximación, se fija que el rizado de la corriente sea de 1 amperio, con lo cual el margen de seguridad es 1 amperio. Con esta selección, resulta que el transistor de conmutación debe tener una corriente máxima de, por lo menos, 4 amperios. Además, dada la frecuencia de conmutación especificada, 30 kHz, se debe considerar un MOSFET como primera alternativa. Revisando catálogos, se encuentra que el primer valor estándar de tensión de ruptura directa en MOSFETs es 50 voltios. Dado que la tensión de salida debe de ser 48 voltios, el margen de tensión con estos transistores es de solo 2 voltios. Siguiente valor estándar es 60 voltios, lo que ofrece un margen adecuado. En esta categoría de tensión de bloqueo, el MOSFET más parecido a lo deseado es el IRF-R024. Su corriente máxima es 9 amperios, pero no hay otro que tenga una corriente más cercana a 4 amperios. Como su precio es razonable, $0.89 por precio unitario, se selecciona. Por último, se calculan los valores mínimos de la inductancia y el condensador del filtro. Casi como era de esperar, el valor del condensador mínimo, 194 microfaradios, no es estándar. Revisando catálogos,
resulta que existen condensadores de 200 microfaradios con tensión máxima de 63 voltios.